Hola a todos, volvemos a encontrarnos hoy para hablar de las enzimas de restricción o, como bien dice el título, las tijeras moleculares. ¿Sí? Las enzimas de restricción son una herramienta que utilizamos en biología molecular para cortar el ADN y poder manipularlo según nuestro interés. Por ende, como les estoy diciendo, son proteínas, son enzimas, son proteínas cuya función es cortar las hebras de ADN. Actúan de manera específica, pueden reconocer una secuencia particular de nucleótidos, que esta secuencia es específica y es conocida como sitio de restricción. Estas secuencias de reconocimiento o sitios de restricción se denominan palindrómicas, es decir, que las podemos leer igual en ambas direcciones. De acá, de 5' a 3' o de 3' a 5', ¿sí? Las leemos de la misma manera, GAA-TTC, GAA-TTC. La enzima lo que va a hacer es cortar, perdón, se me movió, dentro de este sitio. Como dice ahí, cortar el ADN muchas veces es el primer paso, ¿sí?, que necesita un investigador para analizar un gen o una secuencia que le interesa. Y lo primero que hace es decir, bueno, voy a cortar determinada secuencia de un extracto de ADN que yo tengo para poder analizarlo. ¿Qué pasos se siguen para analizar este ADN de interés? Cortar con las enzimas de restricción, separar y observar los fragmentos obtenidos, o sea, una vez que corté, tengo que buscar los fragmentos cortados y separarlos por electroforesis, como ya vimos en la clase de electroforesis. Siempre se utiliza un control, que es comparar el corte con la muestra sin cortar, ¿sí? Porque de esta manera nos aseguramos que el corte haya sido efectivo. Ahora, ¿de dónde surgen estas enzimas de restricción? ¿De dónde se obtienen? ¿De dónde se obtuvieron? De las bacterias. Las bacterias son aquellos organismos de los cuales nos proveemos de un montón de enzimas o de proteínas. Una de ellas son las enzimas de restricción, que son endonucleasas propias de la bacteria, que las utilizan como mecanismos de defensa frente a un DNA invasor. Por ejemplo, el DNA de un virus. ¿Qué es lo que sucede? Las bacterias tienen una metilasa propia que es capaz de metilar su propio ADN y de esa manera lo reconoce como propio. Es decir, que si ingresa un ADN extraño, ese ADN no va a estar metilado y va a ser cortada por endonucleasas propias de la bacteria, protegiéndola de este ataque. Como dice acá, poseen endonucleasas de restricción como un sistema enzimático de defensa contra la invasión de DNA exógeno, por ejemplo, el ataque de un bacteriófago, ¿sí?, que son virus que atacan bacterias. Acá les muestro en Escherichia coli el sistema de modificación y restricción. Escherichia coli posee una metilasa que metila determinados sitios de restricción en donde puede cortar la enzima EcoR1, ¿sí? Sin embargo, cuando Escherichia coli metila su propio sitio de restricción para reconocer su ADN como propio, la enzima EcoR1 no puede cortar, ¿ven? Tiene como un impedimento estérico que no le permite cortar el ADN y defiende su propio ADN. Si entrara un ADN extraño que no posee esta metilación, que no es metilado y que posee sitios de corte para EcoR1, entonces ese ADN sería clivado por esta enzima de restricción, defendiendo a la bacteria del ataque viral. Y es así como surgen las enzimas de restricción y de dónde las obtenemos. ¿A qué se debe esta particular nomenclatura que tienen las enzimas de restricción? La primera letra del nombre proviene del género de la bacteria, ¿sí? Las dos letras siguientes provienen de la especie. La cuarta letra de la cepa bacteriana. Y el número romano hace referencia a la cantidad de endonucleasas que se extrajeron de la misma bacteria. Es decir, por ejemplo, si analizamos a EcoR1, el género es Escherichia. Ustedes saben que existen distintas especies de Escherichia. La especie es coli, entonces tenemos la E de Escherichia,
la CO de coli, las dos siguientes letras. La cuarta es de la cepa. La cepa de eco es la R5, por ejemplo. R513. Entonces se pone la R de la cepa R5. Y el 1 es la primera endonucleasa aislada de esta cepa, ECO R1. También existe ECO R5, por ejemplo, significa que sería la quinta enzima extraída de la misma cepa bacteriana, ¿sí? Y de esta manera es como se genera la nomenclatura de las enzimas de restricción. ¿Cómo cortan? Dijimos que reconocen un sitio de restricción, que es una secuencia palindrómica. Ahora, ¿todas las enzimas de restricción cortan de la misma manera? Las enzimas pueden cortar generando dos tipos de cortes. Los cortes abruptos, del inglés blunt end, también llamados romos, los van a escuchar, en donde las enzimas cortan en un solo punto, reconocen su sitio de restricción y cortan y separan el ADN sin dejar ningún extremo sobrando, ¿sí? Ven que esto está derechito. Es un extremo abrupto, un corte abrupto. O pueden generar los cortes cohesivos o pegajosos, del inglés sticky ends. Estos cortes cohesivos o pegajosos cortan de manera escalonada en dos puntos distintos. Entonces generan, cuando cortan, ven, reconocen un sitio de restricción, una secuencia específica, y corta de acá, por ejemplo, y de acá. Entonces queda un extremo así y otro extremo cortado de la otra manera. O sea que quedan dos extremos flotando que se pueden pegotear, por eso se llaman pegajosos. Acá les muestro más en profundidad los extremos cohesivos, pegajosos o sticky ends. Ven, dejan acá flotando los extremos, no quedan derechos los cortes, ¿sí? Y los extremos romos sí quedan bien derechos los cortes, son unos cortes abruptos. Y de esa manera son los dos tipos de cortes que pueden generar las enzimas de restricción. Y según la necesidad del investigador o lo que se necesite o cómo se necesite trabajar, es el tipo de enzima de restricción que vamos a utilizar. Un poco de estadística y un poco de datos curiosos. Frecuencias de reconocimiento. Las enzimas que reconocen una secuencia de 4 bases cortan con más frecuencia que la que reconocen secuencias de 6 bases. La frecuencia está determinada por la probabilidad. Por ejemplo, una secuencia de 4 bases tiene la probabilidad de ocurrir en un genoma cada 256 pares de bases. Sin embargo, una secuencia de 8 bases tiene la probabilidad de ocurrir en un genoma aproximadamente cada 65.000 pares de bases. Es decir, que es más factible que las secuencias de reconocimiento sean más cortitas que más grandes. Es un dato curioso y estadística para mostrarles. Acá les muestro sitios de corte para distintas enzimas de restricción y habiendo visto la estadística vemos que la mayoría son de 4 bases, ¿sí? La mayoría de las enzimas tienen sitios de restricción cortitos, por ejemplo TAC1, SAL1, MCP1, HIN3, ¿sí? Acá está EcoR1, EcoR2, EcoR5, ven que yo les dije son distintas enzimas extraídas de la misma cepa. CHO1, ¿sí? Son distintas enzimas muy utilizadas en lo que es biología molecular y cortes con enzimas de restricción. Entonces, el uso de las enzimas de restricción en la práctica. ¿Cómo se utilizan? Uno puede hacer un mapa de restricción. ¿En qué consiste esto? Un mapa de restricción, como dice ahí, es un diagrama de la molécula del ADN, tanto circular o lineal, donde se van a indicar los sitios de corte de la enzima de restricción. Es decir, yo quiero estudiar una determinada secuencia o una determinada proteína, por ejemplo, determinado gen.
Entonces yo digo, bueno, quiero estudiar este gen y necesito nada más tantas pares de bases o un fragmento de este gen. Bueno, lo que puedo hacer es mapear este gen en programas específicos y ver todos los sitios de restricción que posee ese gen o esa proteína de mi interés. Y de esa manera puedo elegir con qué enzima cortar. Como dice ahí, les dije, existen programas que permiten localizar los cortes si insertamos la molécula o la secuencia de interés. Entonces, por ejemplo, si utilizamos un plásmido o un vector y mapeamos, generalmente cuando uno compra un vector ya les viene el mapa de restricción, donde les vienen marcadas todas las enzimas que cortan y en qué número de base cortan. Ven acá, les voy a hacer un zoom. Eso es lo bueno de ver ahora sí. Lo que podemos ver es, por ejemplo, acá corta BGL2 en los 524 paredes de base. ¿Sí? Este es un plásmido, un vector que tiene 5896 paredes de base. Todavía no vimos vectores, pero los deben igual conocer. Ya vamos a hablar en detalle de qué se trata. PCT1, sí, que corta las 1590 paredes de bases. Y uno puede elegir, por ejemplo, cortar con dos enzimas para obtener un fragmento. Por ejemplo, si cortara con PCT1 y con MCL1, voy a liberar este fragmento que está acá en el medio. Y el tamaño de este fragmento va a ser el número de paredes de bases de hacer 1590 menos 1256. Ese será el tamaño de fragmento que voy a obtener. Entonces voy a obtener este fragmento y el vector abierto sin este fragmento y cortado con estas dos enzimas de restricción. ¿Sí? Entonces de eso me sirve hacer un mapa de restricción para poder elegir con qué enzima cortar y de esa manera manipular mis secuencias de interés. Y les dije que existen softwares específicos que permiten hacer esto, ¿no? Entonces les voy a contar de algunos utilizados o los que yo conozco y los que yo utilizo en mi laboratorio. Uno es el Netcatter. El Netcatter es lo proporcionan a veces las mismas empresas que venden productos moleculares. Es de New England Biolabs. Acá les dejo el link de la página porque si quieren entrar a investigarlo, ustedes lo que pueden hacer en este programa es poner acá, si tienen el número de secuencia del GenBank, o sea, ustedes saben que si entran al banco de genes, las secuencias están con una numeración y pueden obtener una numeración de secuencia, entonces pueden poner directamente el número de secuencia. O si ustedes tienen la secuencia en algún archivo grabado. Y si no, si tienen la secuencia, la copian, la secuencia del gen o de la proteína de interés, y la pegan en este recuadro, ¿sí? La secuencia sería el AATCG, CCG, ¿sí? Todos sabemos las 4 bases del ADN. Entonces se ponen acá la secuencia, marcan, por ejemplo, acá con todas las enzimas que tiene NEP, que en general ustedes pueden poner acá, primero ponen acá si la secuencia que están insertando es lineal o es circular para que el programa sepa. Lineal sería un gen o una proteína de interés, circular si tienen algún plásmido que quieren ver cómo es cortado. Las enzimas a usar, si quieren usar las de NEP, todas las comerciales que existan o algunas específicas. Y el mínimo del marco de lectura, la longitud mínima del marco de lectura que quieren leer. Tienen un montón de opciones para ver. Ustedes eligen, ponen y ponen Submit. Y una vez que ponen Submit, por ejemplo, yo acá les puse, bueno, no la nombré, pero creo que había elegido la secuencia de la insulina, me parece alguna parte de la secuencia de insulina, algo así había buscado. Pero bueno, ustedes, por ejemplo, esto es un ADN lineal, entonces lo que les va a aparecer es, ¿ves? Ahí les dice que es lineal allá arriba. Y lo que les va a aparecer son todas las enzimas que pueden cortar esta secuencia.
Tienen palitos de distintos color. Acá les dice cómo cortan, ¿sí? Si extremos blue, si deja un corte en un strand, en una hebra sola, si deja un extremo 5' protuberante o un 3' protuberante. Si eso les va indicando qué tipo de enzima es. Y a su vez acá ustedes pueden, ahí donde estoy con la flechita, pueden seleccionar si quieren ver todas las enzimas o las que cortan una única vez o las que cortan 3 veces, ¿sí? Según lo que ustedes estén seleccionando. Entonces estos software sirven para hacer estos mapeos de restricción y poder elegir con qué enzima cortar mi secuencia de interés. ¿Ven? Ahí les selecciona 0 cortes, un corte, todos los sitios, como les dije recién, y pueden ustedes ir marcando lo que deseen. Otro sitio que es utilizado es el Restriction Mapper, es más o menos lo mismo. Sí, acá ponen si el ADN que quieren cortar es circular o lineal, cómo es la frecuencia que quieren, eligen si van a cortar con una enzima, solo las NEB o todas las comerciales, qué tipo de extremos quieren. Bueno, pueden ustedes ir haciendo la selección de las características deseadas y después, bueno, ponen map sites, o sea, mapear los sitios y les va a tirar un resultado similar a lo que vimos en el NEPCutter. Son programas que sirven para analizar los mapas de restricción. Bueno, ya vimos cómo cortan, cómo se llaman, frecuencias de cortes, sitios de corte, algunos software para hacer mapas de restricción. Entonces ahora vamos a hablar de los protocolos de corte, un poco más de lo que pasa en la mesada, ¿sí? Lo que voy a cortar, qué necesito, cómo se hace. Según el fabricante de la enzima de restricción va a venir la enzima en un vial, en un Eppendorf, donde les va a decir el protocolo a seguir. Pero en su mayoría todos los protocolos son similares. Como hablamos, pueden ser con una única enzima, si por ejemplo tengo un ADN circular y lo quiero linealizar, o con 2 enzimas al mismo tiempo para liberar fragmentos o separar un fragmento específico. Los mix que hay que hacer para cortar con enzima de restricción siempre respetan lo siguiente. Primero, las enzimas de restricción tienen que ser, o sea, tiene que conformar el 10% del volumen final. Si corto con una única enzima y el volumen final de corte es de 10 microlitros, tengo que agregar 1 microlitro total de la enzima de restricción. Si corto con 2 enzimas de restricción y el volumen de corte sigue siendo 10 microlitros, entre las 2 enzimas tienen que ser el 10%, es decir, 1 microlitro. O sea que de cada enzima voy a poner 0,5 microlitros. Esto es muy específico, viene en el protocolo, pero son condiciones que hay que respetar. No es bueno saturar de enzimas de restricción y no es bueno poner poca cantidad de enzimas de restricción porque eso puede afectar el corte final. A los cortes siempre se le agrega BCA. La BCA viene con el kit, ¿sí?, de la enzima de restricción y también siempre se pone un 10% del volumen final de la BCA diluida de la manera indicada por el fabricante. A su vez, en todos los mix de cortes siempre se va a utilizar un buffer que va a mantener el pH de la reacción enzimática. ¿Sí? Recordemos que son enzimas. Las enzimas saben que tienen un pH y una temperatura óptima de función. Por eso hay cosas que tienen que ser muy estrictas en los protocolos. Se agrega la cantidad indicada por el protocolo fabricante o que sepamos ya por usos previos que es la adecuada para el corte. Y los mix se incuban a 37 grados centígrados. Las enzimas de restricción tienen esta temperatura óptima, generalmente durante 2 horas. Algunos en menos ya cortan, pero 2 horas es como el estándar óptimo para asegurarnos un buen corte. Con agitación muy suave, ¿sí? Tiene que ser muy suave la agitación.
acá les pongo una herramienta que es el Promega Restriction Enzyme Tool, que lo que les va a permitir es ver, por ejemplo, si yo quiero cortar con dos enzimas, la compatibilidad de esas enzimas, cómo son los extremos que dejan y a su vez elegir el buffer adecuado, ¿sí? Cada enzima viene con un buffer, ¿sí? Un buffer adecuado y óptimo para esa enzima. Pero si yo voy a cortar con dos enzimas, tengo que cortar con no puedo mezclar dos buffers. Tengo que elegir el buffer en el cual las dos tengan una actividad óptima, ¿sí? Y es para eso que existen herramientas. Una es la de Promega, en particular yo es la que más utilizo en el laboratorio. Existen otros software que permiten ver cuál es la compatibilidad entre ambas enzimas cortando juntas, la eficiencia de corte y obtener el mejor buffer para que el corte sea óptimo. Por ejemplo, yo acá les muestro si quiero cortar con ECO R1, ¿sí? Acá les pone ECO R1, deja un extremo overhang 5 AATT. Acá les muestra la secuencia que reconoce ECO R1, la temperatura óptima. Y si yo cortara con ECO R1, el buffer ideal para ECO R1 sería el buffer que, si utilizamos las enzimas de Promega, llaman buffer H. Si utilizamos otras enzimas, tendrán su nomenclatura. Yo les doy este ejemplo de cómo se trabaja, por ejemplo, en un laboratorio que utiliza estas enzimas de restricción. Ven, acá están todos los buffers que existen. Y ECO R1 tiene una eficiencia alta de corte en el buffer H. Ahora, si yo quiero cortar con ECO R1 y con CHO1, por ejemplo, tendría que buscar un buffer que sirva para ambas. Sería en este caso que el buffer H también es de alta eficiencia, del 100% para CHO1. Es decir, que si voy a cortar con ambas, voy a seguir utilizando el buffer H. Pero, por ejemplo, ven que si utilizara el buffer ECO R1 cortaría con una eficiencia del 75% y CHO1 no cortaría casi nada. Es muy baja. El D sería 100% para CHO y 50% de eficiencia para ECO R1, ¿sí? De actividad enzimática. Entonces el H es el mejor. Esta herramienta también es pública, es abierta para todos. Pueden poner Restriction Enzyme Tool en internet y pueden ingresar, investigarla y ver cómo jugar un ratito para ver de qué se trata. Ahí les dejo la página. Acá está el protocolo de las enzimas de Promega. No es que trabaje para Promega, les juro. Son las que más utilizamos nosotros en nuestro laboratorio y cortan bien. Entonces les muestro cada enzima de restricción según a dónde la compren. Vienen con un protocolo, pero acá les muestra. Ven, por ejemplo, si es DNA plasmídico, tienen que poner 1 microgramo o microlitro aproximadamente. O sea, generalmente uno tiene 1 microlitro. Acá hacen final volumen de 20 microlitros, es decir que es el 10% del buffer, ¿ven? 2 microlitros, bueno, entonces viene más o menos un protocolo a seguir en cada enzima. Acá la flecha indica, bueno, ahora les muestro cómo queda. Dijimos que cortábamos con las enzimas de restricción, hacíamos el mapa de restricción, elegíamos con qué enzimas cortar y después había que ver si efectivamente hubo o no hubo un corte, ¿sí? Entonces acá les muestro, por ejemplo, un corte de un plásmido, ¿sí? Acá corremos el control, que sería el plásmido sin cortar. Ven que siempre se corre con un marcador, el plásmido corre acá arriba. Yo les dije un plásmido, pero por ahí es ADN directamente, la verdad que no sé, puede ser ADN o un plásmido, pero el sin cortar corre como una única banda y cortado por distintas enzimas, ¿ven? Si cortan con HIN3 aparecen todos estos fragmentos de restricción, si cortan con ECO R1 aparecen estos fragmentos o con BAM-H1 estos fragmentos. Es siempre la importancia de no olvidarse de correr el control sin cortar, porque esto me demuestra que efectivamente mis enzimas funcionaron, o sea, el corte funcionó o no funcionó.
Acá sí ven, hay un plásmido, ven, entonces si ustedes tenían el mapa con CHO1 donde cortar, con mama H1, acá se olvida dónde correr el control, que es sin cortar, pero bueno, así es como se hace un mapeado de restricción y cómo se analizan los resultados en un gel de agarosa. Uy, perdón, se me volcó el sistema. Volvemos. Sigo porque si no pierdo todo. Así que bueno, era lo último, era para terminar, la caída fue final. Muchas gracias, espero que haya quedado todo claro. Y cualquier cosa me pueden consultar, después veremos los medios de comunicación.